Hola, hoy vamos a intentar poner un poco de orden en uno de los escenarios más complejos y sinceramente más importantes del mundo, porque lo que pasa en Oriente Medio nos acaba afectando a todos, en el bolsillo y en la geopolítica. Así que vamos a ver las claves para entender qué se está jugando ahí. Mirar, la mejor forma de empezar a entender este lío es con una imagen muy potente. Vamos a olvidarnos por un momento del mapa y a pensar en Oriente Medio como un gigantesco tablero de ajedrez. Cada país, cada milicia es una pieza, y cada movimiento, por pequeño que parezca, provoca una onda expansiva que llega a todas partes. Pero ojo, que este no es un ajedrez normal y corriente. Es como si la partida se jugara en tres tableros a la vez, uno encima del otro, y las reglas de cada tablero se mezclan y lo complican absolutamente todo. Y aquí están esas tres capas, esos tres tableros. La primera es la geopolítica pura y dura, la lucha por ver quién es el líder de la región. La segunda es la capa religiosa, que es fundamental, la división histórica entre sunitas y chiitas, las dos grandes ramas del Islam. Y por último, la capa económica, que quizás es la que más nos suena, la batalla por controlar el petróleo y sus rutas. Cada jugada, cada crisis, es una mezcla de estas tres cosas. Y claro, como en toda buena partida de ajedrez, hay dos jugadores principales que mueven las piezas más importantes y que en el fondo marcan el ritmo de toda la partida. En una esquina del tablero tenemos a Irán, el líder indiscutible del mundo chiita, y en la otra a Arabia Saudita, la superpotencia económica que encabeza el bloque sunita. La rivalidad entre estos dos es tan profunda que muchos la llaman, y con razón, la Guerra Fría de Oriente Medio. Casi cualquier conflicto que veamos en la zona, si rascamos un poco, tiene detrás la sombra de esta competición. Vale, ya tenemos las reglas y los dos jugadores principales. Ahora vamos a hacer zoom, a acercar la lupa a las casillas más calientes del tablero, a esos puntos donde la partida está que arde. Y hay que empezar, claro, por el conflicto más antiguo y con más carga emocional de todos: Israel y Palestina. La guerra en Gaza no es solo una catástrofe humanitaria. A nivel estratégico ha dinamitado los llamados Acuerdos de Abraham, que buscaban normalizar las relaciones de Israel con sus vecinos árabes para crear un frente común contra Irán. Y aunque en la zona no haya grandes pozos de petróleo, el simple miedo a que la guerra se extienda por la región ya es suficiente para que el precio del barril se dispare en todo el mundo. Y hablando de Irán, aquí entra en juego su principal herramienta de poder, el llamado eje de la resistencia. No hay que pensar en esto como un ejército tradicional, es más bien una red de aliados, de proxies como Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen. A través de ellos, Irán puede proyectar su influencia y desafiar a sus rivales sin tener que mancharse las manos directamente. Ahora, fijaos en esta cifra, un 20%. Este número, así a secas, representa el arma económica más potente que tiene Irán en sus manos. Porque ese 20% es la cantidad de todo el petróleo mundial que cada día tiene que pasar sí o sí por el estrecho de Hormuz. Un cuello de botella que Irán puede amenazar con cerrar. La simple posibilidad de que lo haga puede provocar una crisis económica global de la noche a la mañana. Es su gran carta de presión. Y ahora, Siria e Irak. Dos casillas clave en la estrategia iraní. Siria, después de su guerra civil, se ha convertido en una especie de autopista terrestre para que Teherán envíe armas a sus aliados en el Líbano. E Irak, bueno, Irak es un premio doble. No solo es un campo de batalla de influencias entre Irán y Estados Unidos, sino que además es el segundo mayor productor de la OPEP. Lo que pase allí tiene un eco inmediato en las gasolineras de todo el planeta. Y no nos podemos olvidar de Libia. El país sigue roto en dos desde 2011, pero tiene un petróleo de una calidad excepcional, un crudo ligero que es clave para las refinerías europeas. El problema, que las facciones en guerra usan los pozos como moneda de cambio, abriendo y cerrando el grifo para presionar, lo que provoca una volatilidad de precios constante. Como estamos viendo, si unimos los puntos, hay un elemento que lo conecta absolutamente todo, que financia los ejércitos, que crea y rompe alianzas y que es la verdadera sangre que bombea por las venas de esta región. El arma definitiva, el petróleo. Y aquí llegamos a una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Nos pasamos el día hablando de la transición energética, de las renovables, y está muy bien. Pero la cruda realidad es que nuestra economía global sigue teniendo una profunda adicción al petróleo. Y la mayor parte del camello que nos lo suministra está aquí, en este tablero. Y dentro de este juego petrolero, Arabia Saudita tiene un poder que no tiene nadie más. Es lo que los expertos llaman el productor swing o productor bisagra. ¿Y esto qué significa? Pues para que nos entendamos, es el único país del mundo que tiene capacidad de sobra para abrir o cerrar el grifo del petróleo a voluntad y de forma muy rápida, influyendo así en el precio global. Es una herramienta de poder económico y político absolutamente brutal.
Con todo esto sobre la mesa, es evidente que esta partida no es solo cosa de los actores de la región. Era imposible que las grandes potencias mundiales se quedaran de brazos cruzados. Ellas también tienen sus propias fichas en el tablero y observan cada movimiento con lupa. Y esta tabla lo resume todo a la perfección. Fijaos, Estados Unidos necesita precios estables para que su inflación no se descontrole. China, su gran competidor, necesita un flujo constante y seguro de crudo para que sus fábricas no paren. ¿Y Rusia? Bueno, a Rusia le interesa justo lo contrario. Precios altos, cuanto más altos mejor, para financiar su economía y su guerra. Tres intereses totalmente opuestos chocando en el mismo tablero. Una auténtica bomba de relojería. Así que, si juntamos todas las piezas del puzzle, llegamos a la situación actual. Un tablero abarrotado, jugadores con intereses que chocan frontalmente y con armas muy, muy poderosas en sus manos. La tensión, como se puede imaginar, es máxima. Y quizás la idea principal con la que nos tenemos que quedar es esta. El equilibrio es increíblemente frágil. Ahora mismo, el sistema pende de un hilo. Estamos en un punto en el que un conflicto que parece local, una decisión mal tomada en un despacho o un simple error de cálculo sobre el terreno puede provocar una reacción en cadena global. Y esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Con tantos frentes abiertos, con la economía mundial tan dependiente de esta región, ¿estamos realmente a un solo movimiento en falso de que una crisis regional se convierta en una crisis mundial? La partida, desde luego, sigue en juego. Muchas gracias por la atención.